debates en la teoría económica, claro, eso es complejo. Yo diría que nosotros hemos ido más allá en estos debates. Porque claro, tú puedes decir, bueno, ahora lo que hay que hacer, o sea, la medición no puede seguir, miren que el debate es muy profundo, porque la medición no puede seguir siendo la creencia, que además ya está derrotada, de que la economía puede crecer ad infinito. Entonces ustedes saben que la teoría neoclásica y la teoría económica dura estableció que la meta es el crecimiento económico y eso se mide en el Producto Interno Bruto. Pero resulta que el primero, ya estamos claros que los recursos del planeta no son ilimitados. Luego el crecimiento no puede ser ilimitado. Así de simple. Hay investigaciones que muestran que nosotros estamos consumiendo en este planeta, o sea, el planeta no tiene la capacidad de regenerarse, de reestructurarse, de reemplazar, de autorregularse, y nosotros estamos consumiendo. Serias investigaciones dicen que estamos consumiendo lo que consumimos hasta septiembre, estamos comiendo ya octubre, noviembre y diciembre a cuenta de las generaciones que vienen. Entonces hay un debate económico muy fuerte y es, bueno, entonces si no es el crecimiento, entonces ¿cuáles deben ser los objetivos de la economía? Entonces nosotros hemos dicho que los objetivos de la economía tienen que ser los seres humanos, y esos seres humanos tienen que entrar en una relación completamente distinta con la naturaleza. De ahí le viene la teoría, que es al comienzo muy latinoamericana, del buen vivir, que es más de nuestros ancestros indígenas. O sea que el objetivo de la sociedad no debe ser el crecimiento, sino el buen vivir. Y que el buen vivir requiere volver a pensar el modelo de organización de la sociedad, de eso es de lo que se trata. Porque este modelo heredado del capitalismo, creado en Europa hacia los años 1200 y en adelante, ¿cierto?, ha devenido un fracaso total con el planeta y con la gente. O sea, ¿quién defiende como justicia un modelo económico en el cual 4.200 millones de seres humanos viven por debajo de la línea de pobreza? Pero estos temas son complicados. Porque claro, en el sur se requiere crecer. O sea, ya no se puede aplicar la teoría del crecimiento. Se puede crecer en el norte, sí, pero en el sur no. Porque el sur necesita resolver un conjunto de problemas, ¿cierto?, que le permitan superar el hambre, la exclusión, etc. Entonces, estos son temas muy complejos del debate. Ahora, ese debate tiene un conjunto de prácticas que tú ya mencionaste, que es toda esa red de economía solidaria, banca ética, digamos, formas de producción. En el mundo, miren ustedes, los más recientes datos, 500 millones de seres humanos que cultivan la pequeña y la mediana propiedad producen el 70% de los alimentos que consumimos en el planeta. Y la pregunta que nos tenemos que formular es la siguiente: esos campesinos, ¿para ellos existe una política pública de crédito, asistencia técnica, mercadeo? No. Los estados están asociados a las grandes multinacionales productoras de los 7 granos. O sea, todo se quiere reducir a 7 granos, que son aquellos productos, el maíz, el trigo, etcétera, que son productos frente a los cuales se han industrializado, se han desarrollado los pesticidas, todo esto. Y las grandes multinacionales como Monsanto, productores de alimentos, ¿cuánto producen? El 30% nomás. Y los estados y las políticas de los estados buscan favorecer en Brasil y en Colombia y en todo el mundo, en Europa, no a los pequeños y medianos campesinos, que son los que producen el 70% de los alimentos. El caso nuestro de Colombia es dramático. O sea, tenemos
tenemos una guerra civil. Felizmente la estamos negociando, tenemos un conflicto armado desde hace 60 años. Y es una desgracia que si tú vas a La Habana, donde se está negociando con el Estado, por lo menos negocia con las FARC, entonces ya negociaron los dos puntos centrales, que fueron las reivindicaciones históricas de esa guerrilla. Y un punto que se negoció es una política de Estado para la economía campesina. Y por eso hubo 220.000 muertos, 6 millones de víctimas. Y al final, ¿cuál era la reivindicación de esa guerrilla? Una economía campesina, redistribución de tierra, asistencia técnica, mercadeo, etc. Y esa revolución no se ha hecho en el mundo. Entonces, digamos, aquí en esos temas de la economía y en esos debates, digamos que se ha avanzado muchísimo en el foro, pero también hay otros lugares o redes que están debatiendo sobre este tema. Hay un segundo eje, pues que es todo el eje de la naturaleza, el medio ambiente. O sea, si nosotros no replanteamos las relaciones de los seres humanos, vamos a acabar con el planeta. Eso me gusta a mí de Home, la película. La película te dice, bueno, tú estás acabando con tu propia casa. Y los periodistas te preguntan a cada rato, oye, ¿y hay conciencia sobre esto? Y no hay conciencia sobre esto. Estamos destruyendo nuestra propia casa. Ese es el mensaje. Por eso la humanidad tiene que replantearse el modelo de desarrollo, tiene que replantearse la forma de convivencia con la naturaleza. Las guerras de este siglo van a ser por el agua. Y toda la industria extractiva, etcétera, es depredadora. Para que buscamos una joya de oro, por ejemplo, podemos prescindir de eso. Esas son las discusiones que hay que hacer. O necesitamos el oro. Esas son las discusiones que hay que hacer. La minería extractiva, todo el problema de los hidrocarburos y la afectación sobre el conjunto del planeta. Entonces ahí hay otro tema, sobre eso también se ha avanzado mucho en los debates, particularmente en el año 2011 se hizo un foro mundial temático sobre estos temas en Porto Alegre. Aquí se presentaron una buena cantidad de documentos sobre lo que está pasando, preparatorios, porque era el movimiento planetario mundial, mundialista, frente a la cumbre de Río +20, la cumbre de 2012. Entonces esto fue en 2012 en enero, la cumbre fue en junio en Río de Janeiro. Y ahí, digamos, todo ese movimiento altermundialista, los ambientalistas, las nuevas ciudadanías planetarias que están surgiendo, los activistas de esa nueva ciudadanía concurrieron también 70.000 personas a Río de Janeiro en la conferencia paralela que se hizo en Río de Janeiro. Y ese es un tema crucial. Y digamos que la síntesis de todo ese tema es cómo replanteamos las relaciones en un nuevo modelo, es por eso lo llamamos bio-civilizatorio. Pues, es decir, estamos enfrente de una crisis, yo insisto en eso, no es una crisis financiera, no es una crisis del calentamiento global, no es una crisis social, no es una crisis, si me permiten la expresión vieja, sociológica, es una crisis sistémica, es decir, una crisis del sistema mundo que se organizó bajo los paradigmas de la modernidad. Y el último punto, y con ese concluyo, para colocar algunas cosas para que conversemos. El tercer gran problema es la política, por supuesto, el poder. Ese es el tercer gran problema. Entonces hay una primera cosa, es que el poder ha sido secuestrado. Yo aquí en España lo digo con toda tranquilidad, mi país también, que
¿Qué diferencias notables hay entre el PSOE y el PP? La crisis de la socialdemocracia en Europa fue de que la socialdemocracia se dedicó a administrar el neoliberalismo. Eso lo hemos dicho en los foros de la socialdemocracia. Yo he sido invitado a los foros de la socialdemocracia aquí en Europa y les he dicho, el gran fracaso de ustedes es que ustedes se dedicaron a administrar el neoliberalismo. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre socialdemócratas y populares? Como dicen en mi tierra, ¿quién jala más el nudo corredizo? Entonces, esto ha generado una crisis de legitimidad muy profunda en la política, una crisis de credibilidad en la política. Esa crisis es planetaria. O sea, no es una crisis de España, no, esa es de todo el planeta. Y es la separación que existe entre la sociedad política, los partidos políticos y la ciudadanía y sus intereses. Digámoslo con una figura caricaturesca. La política ha sido secuestrada. La política, como diría el gran pensador latinoamericano Norbert Leger, la política ya no es lo que fue. Vivimos una crisis política muy profunda. Entonces ahí hay un conjunto de cosas que no voy a profundizar, simplemente las voy a mencionar. Por ejemplo, está todo el tema de la profesionalización de la política. Es decir, hubo unos ciudadanos que deciden hacer de la política su profesión. Y como diría Max Weber, el sociólogo alemán, esta burocracia política generó sus propios intereses, alejados de la sociedad. Entonces, una primera cosa es que hay que y surgen un conjunto de movimientos sociales, obvio. O sea, si hay una crisis de representación, si hay una crisis de legitimidad, la sociedad desarrolla un conjunto, así como decíamos que la naturaleza también se protege, la sociedad desarrolla también un conjunto de anticuerpos. Y esos son los indignados, los Occupy de Wall Street, etc. Son los movimientos sociales latinoamericanos, los movimientos indígenas, los grandes movimientos de los pingüinos en Chile, todo esto. Los grandes movimientos de la teología de la liberación en Brasil, todo esto. Pero ¿cuál es el lío? Y quizá me voy acercando para irles colocando provocadoramente un tema para este seminario de Barcelona. Pero surge un problema, y es la relación que tienen esos movimientos altermundialistas, esos movimientos como los indignados en España, con la política. Eso en Argentina, eso se llamó, me perdonan la expresión, pero fue la que ellos utilizaron, no es mía, es muy grosera, pero esa fue la que utilizaron en Argentina, que se vayan todos a la mierda. Sí, y eso le preocupó mucho de la Rúa. No, ¿o a Menem? Para nada. Es decir, aquí hay un problema que quiero plantearlo de la siguiente manera. La política tiene que ser necesariamente repensada, pero al repensar la política tenemos que volver sobre los fundamentos éticos de la política, los bienes comunes de la humanidad, sin los cuales además no podemos sobrevivir. Casi que tenemos que volver a los 4 elementos del pensamiento filosófico griego: el agua, el fuego, la tierra y el aire, el oxígeno. Entonces, digamos que la política tiene que ser reinventada, pero para reinventar la política tenemos que resolver un problema, y es el abstencionismo político de los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen que repensar la política.
Porque ellos, los indignados, por ejemplo, para decirlo en España, se autocolocaron cuando ellos rodearon las cortes allá en Madrid, ¿cierto? Y gritaron, no nos representan. Perfecto, está bien. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una gran movilización para que gane Rajoy? O sea, los movimientos sociales tienen que repensar la política. Tenemos dos problemas adicionales. Y es que la economía se internacionalizó, se mundializó. Y esa economía mundializada no tiene gobierno mundial. El organismo que tenemos a nivel mundial es demasiado débil, que es Naciones Unidas. Incluso grandes corporaciones y acuerdos no están en Naciones Unidas, no están gobernados por Naciones Unidas. La Organización Mundial del Comercio no es, o sea, sobre esa Organización Mundial del Comercio no tiene gobierno Naciones Unidas. Sobre el Fondo Monetario Internacional no tiene gobierno Naciones Unidas. O sea, lo que quiero decir es que hay una, digamos, una internacionalización y mundialización de la economía y los organismos de regulación de poder no existen para controlarlos. Entonces, digamos, es lo que llamamos la economía casino, como diría mi amigo Cándido Briguski. El casino mundial, ¿quién controla el casino? Naciones Unidas, que es el único organismo que tenemos a nivel internacional, el único organismo que tenemos a nivel internacional, es un organismo débil, en crisis, con muchos problemas en su estructuración interna, no es democrático. Solo unos cuantos países tienen el derecho al veto, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí hay un problema, y es quién gobierna la economía mundial hoy. Y un segundo problema es que se están replanteando los problemas, o más bien las relaciones entre ese orden mundial, los gobiernos de los estados, y sigue bajando los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, el Estado Nacional, que es el que nos da, que es la forma como se organizó la modernidad, comenzó a perder por los dos, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba comenzó a perder por la internacionalización de la economía. Entonces, muchas de las políticas económicas no son decididas por la banca central española, eso ya lo viven ustedes aquí dramáticamente. Nosotros lo hemos vivido desde hace mucho tiempo. Nuestros bancos centrales son superstes del Fondo Monetario Internacional, de los grandes organismos de la banca mundial. Entonces ahí hay un primer problema, pero también hay un segundo problema, y es que digamos, en la medida en que se internacionaliza el mundo y la economía, también crecen los localismos, o sea, las identidades locales. Eso es un movimiento contradictorio. Como diría Boaventura, todo aquello que hoy es mundial en algún momento fue local. La pizza italiana, ¿no? Hoy es mundial. Entonces, diría, para concluir, ahí hay un problema. El tercer eje de estos ejes de reflexión es el eje de la política. Y ahí hay una serie de interrogantes a los movimientos sociales. Los movimientos sociales no pueden seguir con el abstencionismo político. Ellos tienen que ocuparse de la política. Y hay que repensar la política y hay que refundar la política. Y con eso quiero hacer la provocación final, y con eso quiero concluir. Y es que ustedes aquí tienen, en esta sociedad de Cataluña, tienen un conjunto de retos en este próximo año. Que la independencia nacional, el referéndum, y el Estado. ¿Y qué van a hacer? Van a reproducir el Estado heredado del Estado español. Yo pensaría, y con eso concluyo, para intercambiar con ustedes, yo pensaría que si queremos un eje o un objetivo particular para ese foro, para ese seminario, que nos ayude,
porque estos seminarios son, y estos encuentros que hacemos, lo hacemos, digamos, para seguir construyendo, para que eso alimente las experiencias no solo en Cataluña o en el Reino Español, sino y en Europa, sino el conjunto del movimiento por una ciudadanía planetaria, por un modelo biocivilizatorio, por una transformación social. Y yo pienso que ustedes aquí, en Cataluña, tienen un test político fundamental. Y entonces a mí me parecería, y mi propuesta, mi querida Sandra, es que el eje del seminario aquí debería ser la política. Repensar la política, repensar el Estado, las instituciones, etc. Ustedes tienen en el futuro inmediato un conjunto de preguntas abiertas. Yo, digamos, la invitación sería a que reflexionáramos esas preguntas, ustedes y nosotros, los que vengamos de América, los que vengan de Asia, etc., ¿cierto? Que reflexionemos sobre esas preguntas que tiene, a mi juicio, la sociedad catalana. Mil gracias.